hacer las lecturas que tenemos pendientes de la primera sesión. Ok. Estaremos Bien. pendientes, Israel. Muchas gracias. Listo. Yo sé que ustedes son bien aplicados. ¿Pudieron releer sus apuntes de la sesión anterior? Yo respondo primero. Yo no. ¿Los demás? ¿No? Yo lo digo por lo siguiente. Por si hay dudas, a mí me gustaría aclarar las dudas que tengan sobre el material anterior. Que, bueno, el material que vamos a ver hoy es algo diferente. Se enlaza precisamente con lo anterior, pero pues no es como que norma que tengan bien claro lo otro para que puedan comprender esto, ¿verdad? Pero bueno, si hay alguna duda, ustedes me lo hacen saber. Ya saben, también puede ser por el canal de WhatsApp. Algunos me estuvieron haciendo llegar a algunas de sus dudas y pues muy rico los temas que me compartieron. Muchas gracias. Aquí estamos para apoyar en lo que podamos. Bien. Vamos a comenzar. Yo sé que ya hicieron la oración, ¿verdad? No, Israel, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro segundo tema, Déjame pedirles nada más. que es la vida. Ok, perdón. Perdóname, Israel. Si nos hicieran favor cada quien de cerrar sus micrófonos, porque a veces tenemos ruido en nuestros espacios que no detectamos nosotros, pero sí el resto de los asistentes. Gracias. Listo, Israel. Muy bien. Muchas gracias por silenciar su audio, porque si no, no los entiendo ni me van a entender. Bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos al segundo tema, que es la vida de oración. En el primer tema habíamos abordado precisamente la cuestión de la espiritualidad cristiana. ¿En qué consiste? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la espiritualidad? Algunas manifestaciones de la espiritualidad cristiana, cómo se vive. Hoy vamos a introducirnos un poquito hacia la vida de oración. Allí les puse una foto que me llamó mucho la atención, esa imagen. Yo sé que ustedes ya saben quién es. Bien. Comencemos. ¿Cuál es el sentido de la oración cristiana? Hay que diferenciar, mis hermanos, entre dos aspectos. Uno es el rezar y otro es la oración. El rezar es un ejercicio devocional que nos ayuda muchísimo. De hecho, es uno de los primeros pasos para introducirnos en la vida de oración. Cuando no sabemos hacer oración, la repetición vocal de oraciones establecidas como el Santo Rosario nos ayuda precisamente a entrar en esta dinámica de la vida de oración. Están peleados. Al contrario, se complementan perfectamente. Un buen rezo meditado te lleva a la oración. Y quiero entrar aquí en un punto interesante. La oración es un ejercicio contemplativo. Ojo aquí. Voy a empezar con mis palabritas domingueras. Es un ejercicio contemplativo. Contemplación, ¿qué significa? Estar cara a cara, vernos, contemplarnos. Y cuando hablamos de la oración, hablamos de dos personas. Por un lado,
está el Señor y por el otro estoy yo. Cuando voy a esta dinámica de la oración, lo digo coloquialmente, estoy teniendo una charla amorosa, una charla amistosa, una charla íntima con quien sé que me ha amado primero. Esa es una definición de la oración. Ahora, en este ejercicio contemplativo en el que comunicamos algo a Dios, cuando nosotros tomamos la segunda parte de la iniciativa. ¿Por qué? ¿Quién creen que toma la iniciativa de que nosotros hagamos oración? Él. Él es el que envía al Espíritu Santo para que ponga en nuestro corazón ese deseo de entrar en comunicación con Él. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa, es Él. Sin embargo, a nosotros nos toca responder a esa iniciativa, porque ¿quién necesita de Dios? Nosotros. ¿Quién necesita platicar con Dios? Nosotros. Ajá. Dios está como Padre amoroso, por eso cuando voy a la oración me gusta contemplar en primer término a Jesús crucificado. ¿Por qué? Porque la máxima prueba de amor ha sido esa, el que Él ha dado su vida por nosotros y se ha quedado allí esperándonos con los brazos abiertos, no clavado, se ha quedado allí con los brazos abiertos para recibirnos, para escucharnos. Es por ello que el significado del verbo orar está muy emparentado con el verbo hablar. Cuando oramos, entramos en esta dinámica, entramos en esta dimensión de ese diálogo amoroso con quien sabemos que nos habla. ¿Y saben cuál es la máxima de alguien que hace oración? Que va a llegar el momento en que ya no necesite las palabras cuando vaya a la oración. Porque el lenguaje espiritual va a ser tan profundo que ya no va a necesitar entablar, perdón, un largo diálogo con Dios. Nos va a pasar como a la japonesita que se encontró el padre Arrupe cuando era misionero en Japón. Una recién conversa, ¿no? Que llegaba todos los días a la capilla de la misión y se sentaba frente al sagrario. Nadie le había enseñado a hacer oración. Apenas le empezaban a hablar de Jesús. Sin embargo, ella ya sabía quién estaba allí. Y el padre Arrupe, después de verla muchas veces allí, horas y horas, se acercó y le preguntó, ¿qué haces? Y ella contestó simplemente una frase, lo miro y me mira. La oración también nos lleva a otro paso, al poder estar enamorados con Dios. Y esa es una de las profundidades más hermosas en la vida espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Seguros? Sí. Sí, Sí. Si me Sí. elevo, me aterrizan. ¿Vale? hecho. Conste. ¿Y Dios nos comunica algo en la oración? Muchas cosas. Eso sería lo deseable, pero depende solo de Él. De hecho, muchas veces sentimos que nuestra oración es un monólogo en el que Dios aparentemente no dice nada. ¿Y es necesario comunicarnos por medio de palabras? Obviamente no. Sin embargo, cuando vamos a la oración, a esta oración personal, que va más allá de la recitación de oraciones o de frases, cuando nos presentamos ante el Señor y nos desahogamos con Él. Esto es hacer oración, el abrirle nuestro corazón. Va a llegar un momento en que experimentemos las famosas mociones del Espíritu Santo. Yo sé que varios de ustedes ya las han experimentado. Cuando estamos en diálogo con Él y de pronto Él nos empieza a contestar. De pronto Él nos empieza a dar luces a lo que le estamos compartiendo. Esas son mociones.
y el monólogo deja de ser un monólogo. Pero cuando esto ocurre, siempre tenemos que estar muy alertas, porque el diablo puede engañarnos. Es por eso que no se nos tienen que olvidar tres elementos importantes. El primero de ellos es la rectitud de intención en la oración. ¿A qué me refiero con la rectitud de intención, compañeros? A que voy con el Señor, le presento al Señor lo que me aqueja o le presento al Señor simple y sencillamente el deseo de conversar con mi mejor amigo. Pero tengo que estar muy atento en las respuestas. Si las respuestas me llevan a Él, viene de Él. Si las respuestas me alejan de Él o me hacen pensar más en mí o en las banalidades de este mundo, entonces no es Dios con quien estoy conversando. Y ahí tenemos que enderezar nuestro pensamiento y no dejarnos dominar por, ¿cómo les puedo explicar? Por el romance del momento. Porque a lo mejor estoy sintiendo muy bonito y en la oración y el Señor me está manifestando muchas cosas, pero debo tener mucho cuidado y en esto nos insiste mucho Santa Teresa. Hay que estar alerta y hay que estar vigilantes, sobre todo de los deseos de nuestro corazón. Ahora bien, el Señor se comunica con nosotros por muchos medios. Como veíamos la semana pasada, el contemplar las obras de la creación nos lleva precisamente a descubrir su mensaje de amor, a descubrir no solo su presencia, sino también su esencia en nosotros. Por ejemplo, podemos comunicar a Dios nuestro amor limitándonos a amarlo en silencio, como la madre que tiene a su bebé en brazos y sin decirle nada, le transmite todo su cariño. Muchas veces Dios es así con nosotros, pero también nosotros podríamos ser así con Él. Muchas veces sin decirle nada, podemos transmitirle todo lo que somos y sentimos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Bien. Dice Santo Tomás de Aquino, entre todas las oraciones, la principal es la que el mismo Cristo nos enseñó. En esta oración se encierran 5 cualidades que se requieren en la oración, que ha de ser confiada. Ojo, analicemos esto. Nuestra oración tiene que partir de la absoluta confianza que tenemos en Dios. Pero antes de ser confiada, nuestra oración tiene que brotar de una fe profunda. Y aquí hago la primera cuestión de la noche. Compañeros, la fe, ¿qué es para ustedes? La confianza es un fruto de la fe, pero a mí me gustaría que definiéramos la fe. Es la certeza de saber que dependemos de Él, que lo que Él nos propone, lo que Él nos ha dicho es cierto. O sea, es una certeza en su existencia, en sus enseñanzas, en la vida que nos ofrece. Bien, ¿algo más? Es la certeza de lo que no se puede ver. Pero que sí puedo. Sentir. Más que sentir, experimentar. Porque Confiar. los santos, exacto, los santos místicos siempre nos ponen el énfasis en el cuidado que debemos de tener con nuestros sentidos. Los sentidos pueden ser engañosos, la fe no. Así es. Por eso tenemos que estar muy alertas a lo que sentimos y a lo que Así es. deseamos. Y sobre todo en la vida espiritual tenemos que estar siempre vigilantes en esto. ¿Vamos bien? Ahora, Sí.
de la fe, de esta profunda certeza que tengo de que Dios es mi Padre y de que Dios me ha amado primero y de que yo creo profundamente en Él, viene la confianza. Porque sé que Él es mi Padre y que me ha amado primero, entonces me abandono en Él. Confío ciegamente en Él, porque es el único que me garantiza seguridades. De allí vamos a un tercer elemento. Nuestra fe, nuestra oración también tiene que ser recta. No puedo ir como esas comadres de vecindad que van a la iglesia y, Señor, por favor, que se muera mi comadre porque es re chismosa. Allí no hay rectitud, ¿verdad? Ahí estoy actuando con dolo. Después, ha de ser ordenada, devota y sobre todo humilde. Por eso cuando reflexiono sobre la oración, les comparto, a mí me gusta mucho reflexionar este pasaje del Evangelio, el publicano y el fariseo. ¿Cuál es la actitud del publicano? ¿Cuál es la actitud del fariseo? El publicano, ¿qué hace? Se reconoce a sí mismo pequeño, se reconoce a sí mismo pecador. Y en un rincón, dice la parábola, en un rincón del templo, allí donde nadie lo ve, con la cabeza baja, se golpea el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Él pide misericordia. Y el fariseo, por el contrario, se exalta a sí mismo. Allí el fariseo no tiene rectitud. El fariseo no tiene humildad. El fariseo ni siquiera confía en Dios. Vemos estas grandes diferencias. El publicano, por el contrario, confía tanto en Dios que por eso le dice, ten piedad de mí. Señor, mírame. Solamente tú me puedes liberar. Solamente tú me puedes limpiar. Confía profundamente en Dios. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? ¿Algún comentario hasta el momento? Podríamos decir que tiene mucho que ver con la pureza de intención, ¿no? Ajá. Tiene que haber pureza de intención en nuestra oración. Ajá. No necesitamos estar libres de pecado para ir a la oración. ¿Han oído hablar del padre Rafael Checa? Que en paz descanse, que por ahí están promoviendo su causa. Padre Sí, Rafael Checa, ¿sí? Carmelita estaba aquí Carmelita, en el monasterio de ajá, Toluca. sí, estuvo mucho tiempo en Toluca, en el Santo Desierto, aquí Sí. en San Ángel, también estuvo mucho tiempo. Bueno, él fue un hombre que se dedicó profundamente a la dirección espiritual, fue director de varias santas, de las que tenemos que son venerables en México, él dirigió a varias, y él por ahí tiene un librito que se llama Orar es Amar. Y entre los métodos de oración que propone en este libro, entre ellos está la lección divina, y él menciona algo con lo que no estoy totalmente de acuerdo, porque dice que para ir a la oración necesitamos estar libres de pecado. Digo, yo no estoy totalmente de acuerdo porque a veces nuestros pecados son la materia para ir a la oración. Y no quiero decir con esto que tengamos que pecar para ir a la oración, ¿no? ¿Verdad? Lo óptimo es como dice el padre Checa, ir libres de pecado para entrar en contacto más profundo con Dios. Sin embargo, cuando no estamos libres de pecado, pero tenemos recta intención, podemos presentar esto ante el Señor y decir, Señor, yo sé que te fallé en esto. Y junto con Él hacer un examen de conciencia. Y fíjense, un examen de conciencia que brota del corazón de la oración nos lleva precisamente a reconocer todas nuestras faltas y de allí pasar entonces al sacramento de la reconciliación. Ya con
toda la certeza de que el Señor nos ha perdonado porque es infinitamente bueno. ¿Vamos bien? Bien. ¿Y para qué oramos? Esta pregunta tiene muchas respuestas, tantas como tipos de oración. Hay oración de alabanza, de acción de gracias, de arrepentimiento, de bendición, etcétera. La más normal o la más común es la de petición. De hecho, Santo Tomás afirma que oramos para ser escuchados, pero lo que escucha Dios son los deseos, según aquellas palabras de los salmos. El Señor escuchó los deseos de los pobres. Y ahí va una clave más interesante. Muchas veces hemos oído que se dice que el hombre ve lo que el otro hombre le quiere decir. Sin embargo, Dios ve lo que el hombre no le quiere decir. Es decir, Dios lee lo más profundo de nuestro corazón y descubre aquello que nosotros mismos no hemos descubierto de nosotros mismos. Y aquí lanzo otra pregunta. ¿Por qué es tan importante el corazón para la vida espiritual? Y cuando hablo del corazón, no me refiero a este músculo que tenemos entre las costillas. En la vida espiritual, el corazón es este espacio sagrado donde solamente entro yo y quien yo permito. Es este espacio sagrado en donde guardo todas mis emociones, todos mis deseos, incluso hasta mis recuerdos, pero es también el lugar de donde provienen los deseos más buenos y también los deseos más malos de mí. Por eso es que Jesús dice que no ensucia al hombre